fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados hermanos, Dios les bendiga muchísimo. Qué bendición el poder nuevamente reunirnos en el nombre de Jesús con el propósito de aprender más de la palabra del Señor y darnos cuenta también, conforme el Espíritu Santo nos va mostrando impresionantemente cómo lo que se había profetizado para el desarrollo durante varios siglos, hoy para nosotros ya es un cumplimiento que de alguna manera miramos hacia atrás y que nos damos cuenta que lo que falta de las profecías bíblicas y especialmente partiendo del libro de Apocalipsis es para nosotros la iglesia en cuanto al trazo del recorrido de la misma sobre la tierra, es poco lo que falta para que seamos levantados primero Dios. En esta oportunidad quisiera que oremos juntos y así en un mismo sentir y bajo esa unción de revelación que tanto necesitamos, podamos entrar al desarrollo del tema. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por permitirnos un día más de vida, de salud, de bendición, Padre. Y también, Señor, con la necesidad, venimos delante de ti para suplicarte que nos concedas un espíritu de revelación y de sabiduría para poder entender tu palabra. Te rogamos, Señor, que llenes mi vida de unción, de gracia, que pongas miel debajo de mi lengua y así pueda trasladar esta enseñanza, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que fluya una unción quíntuple y especialmente, Señor, de enseñanza para poder equipar, para poder enseñar, explicar tu buena palabra a tu santa iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, quisiera abordar una cuarta parte ya del tema que le llamamos el significado de los signos del Apocalipsis. Y es que necesitamos ver en este momento, creo, lo que le llamamos como un subtítulo, el inicio de los sellos. Y refiriéndonos especialmente a lo que se enlaza muchísimo de los primeros 4 caballos del Apocalipsis. Estamos viendo una perspectiva que el Señor le mostró a nuestro apóstol hace más o menos tal vez unos 2-3 años, impresionante y que nos abrió un panorama hermoso en cuanto al entendimiento de los colores de los caballos del Apocalipsis. Me es necesario recoger algunas espigas de los temas anteriores o de las partes de este tema anteriormente expuestas y quisiera ocupar unos 10 minutos, 10-15 minutitos para que juntos nos ubiquemos otra vez en este asunto. Dice Apocalipsis 1:1, esta es la revelación que Dios confió a Jesucristo en relación con los inminentes sucesos que era preciso poner en conocimiento de sus servidores. Queremos revelación, sirvamos al Señor. ¿Por qué? Porque al que sirve al Señor, el Señor le revela los sucesos que deben de suceder y especialmente el libro del Apocalipsis, un libro que de hecho nuestro apóstol también le ha llamado el libro de los siervos. El ángel enviado por el Señor se la comunicó por medio de signos a Juan, su servidor. Entonces, platicamos en las oportunidades anteriores acerca de la definición tanto desde la etimología del griego y nos fuimos a ver también lo que define en español el diccionario de la Real Academia Española. Pero en este momento yo solo quisiera recordar lo que nosotros anotamos acá uniendo esas definiciones. Y entonces entendemos que los signos en la palabra revelarían tiempos que Dios dejó establecidos con eventos que denotarían la intervención divina. Eso vendrían a ser los signos, acontecimientos
específicos que Dios había dejado escrito en la palabra para mostrarnos que está dándose una intervención divina, marcando o cambiando tiempos en el mundo, en Israel, en la iglesia, en los 7 escenarios que entendemos a la luz de la palabra, nos muestran como que fueran partes de un rompecabezas que hemos ido armando y que cada vez parecería como que faltaran menos piezas para entender cuándo es el retorno de nuestro amado Jesucristo. Y entonces, en ese orden de ideas, miramos en Apocalipsis 6.1 cómo se describe que después que el Cordero hubo abierto el pergamino, es decir, quitó los 7 sellos, abrió el pergamino y entonces empezó a dar el relato y el decreto de la manifestación de los juicios, que en este tema estamos viendo lo que representa el caballo blanco, descrito en Apocalipsis 6.2, el caballo rojo de Apocalipsis 6.4, el caballo negro de Apocalipsis 6.5 y el caballo que en la versión NTV y en algunas otras traducen como un caballo de color verde pálido, a diferencia de lo que otras versiones traducen como el caballo de color amarillento. Y es que del griego es valedero plantearlo de esta forma, como un color de verduzco, verde pálido o amarillento. Ahora, hemos explicado que los caballos, según la palabra, representan movimientos a nivel mundial sobre los cuales o dichos movimientos son comandados por una potestad que vendría a ser el jinete. Pero también, y esto me dejaba meditando el Señor cuando nuevamente preparaba este discipulado, porque los caballos también representan conquistas y eso me llamó mucho la atención. Lo platicamos hace 8 días un tanto, pero quisiera también refrescarlo yéndonos al libro de Zacarías 1, 8 y 10. Recuerde, entonces los caballos también representan conquistas. Por otro lado, quiero recordar también en este momento que cuando la Escritura menciona conquistas, cuando habla de cuernos, es decir, de imperios, estos los están girando o tienen una relación directa con el pueblo de Israel. Vámonos a Zacarías 1:8 y 1:10. Por la noche tuve una visión. Vi entre unos arrayanes a un jinete en un caballo rojo. Recuérdese que estamos viendo ahora este planteamiento y más que un planteamiento, creo yo, a la luz de la palabra, pues también una explicación, viendo que los caballos representan desde un punto de vista de la palabra conquistas. Entonces vi a un jinete en un caballo rojo. Detrás de él había otros caballos de color rojo, castaño y blanco. Entonces aquí yo quisiera que consideráramos como conquistas de potencias que a lo largo de la historia y han cambiado, ¿verdad? En nuestro tiempo las dos potencias, aunque ahora ya son varias y se están conformando otras, especialmente todavía diría yo es Estados Unidos y Rusia, y se está convirtiendo en otra potencia mundial, China. Descansa mucho en cuanto a su poder mundial, en cuanto al peso económico que tengan o lo que puedan repercutir en el mundo, su capacidad bélica y hoy por hoy especialmente también cuando estos países superpoderosos ya tienen un arsenal nuclear. Sería bueno echarle un vistazo también de ver qué países actualmente en el mundo ya poseen armas nucleares. Si no estoy mal, son entre 7 y 9 países. Bueno, el asunto es de que aquí estamos viendo estos caballos rojo, castaño y blanco. Entonces el jinete del caballo entre los arrayanes respondió:
Los caballos han sido enviados por el Señor para que recorran la tierra. Ese recorrer vendría a ser como conquista, incluso en el hebreo, ya no se lo anoté, pero esa palabra recorrer se puede entender al español como adelantar. Y me recordé yo en la historia de Guatemala, no sé si usted recuerda cómo le llamaban a la hija de Pedro de Alvarado. Se recuerda que le llamaban la hija del adelantado. Yo siempre me pregunté que si la muchacha se embarazó antes de casarse o qué pasó, ¿verdad? Pero creo que realmente lo que pasó es que se le llama adelantado al que iba conquistando. Y por eso es que aquí cuando dice que el Señor los envió para que recorrieran la tierra, es porque iban a ir a hacer una conquista. Pero dice el verso 12, ante esto, el ángel del Señor replicó, Señor Todopoderoso, ¿hasta cuándo te negarás a compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las que has estado enojado estos 70 años? Verso 14, fue entonces cuando el ángel me dijo que anunciara lo siguiente. Esto dice el Señor Todopoderoso, estoy conmovido por Jerusalén y Sión, pero estoy muy enojado con las naciones que se sienten tan seguras. Con Israel me enojé solo un poco y por eso usé a esas naciones para que le dieran su castigo. Pero esas naciones le causaron demasiado sufrimiento a mi pueblo. Acá esta profecía se la están dando a Zacarías. A Zacarías el Señor le había mostrado que el cautiverio de Israel iba a ser de 70 años. Si no estoy mal, a Jeremías en el mismo contexto que vendría a ser el de Zacarías, Jeremías y Daniel, el Señor le había hablado que quedaban, no recuerdo bien si 300 y pico de días, de años, perdón. Y Daniel cuando hace las cuentas no le salen porque ya habían pasado más de 70 años. Entonces, ¿qué pasó? Así rapidito, creo que lo comenté en la primera parte de este tema. Lo que pasa es que estando ellos en el tiempo de la ley, habían pasado ya algunos años en cautiverio, más de 70. Pero como ellos no se arrepintieron y no se volvieron al Señor, la ley establecía que lo que les quedaba de años, al no tomar la enseñanza del castigo o la reprimenda de Dios, se les tenía que multiplicar por 7. Por ejemplo, póngale que de los años que Dios había decretado de esclavitud, de cautiverio, les quedaban 300 de castigo. Cuando el Señor oía una oración pidiendo al Señor porque les quitara el castigo, o cuando se cumplía también ciertos parámetros de Dios e Israel no estaba bien, entonces lo que les quedaba se multiplicaba por 7. De ahí, cuando hacemos cuentas, que tal vez las vamos a retomar en algún día próximo, aquellos años se les convirtieron en 2000 y pico de años. Entonces, cuando nosotros vemos esto y lo llevamos a la historia del Israel de raza, nos damos cuenta que con qué razón han pasado ellos cosas tan tristes y tan terribles, porque en la ley lo que les faltaba de castigo decía que se les podía multiplicar por 7 si no atendían al llamado disciplinario de Dios. Bueno, el asunto es entonces que Dios había dejado ya naciones, que vamos a recordar en un momentito nuevamente, imperios que sojuzgarían a Israel, relatados en la estatua del sueño de Nabucodonosor. Ok, voy a seguir leyendo para que podamos avanzar en este pequeño resumen. Dice el verso 18, luego levanté la mirada y vi 4 cuernos. Entonces pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan estos cuernos? Él me dijo, estos cuernos representan las naciones que desterraron a tierras lejanas a los habitantes de Judá, Israel y Jerusalén. Entonces explicamos en el segmento anterior que los cuernos representan imperios.
Versículo 20. Después de eso el Señor me mostró 4 herreros. Voy un poco rapidito porque esto platicamos hace 8 días. Yo pregunté, ¿qué trabajo vienen a hacer estos hombres? Él respondió, los cuernos representan las naciones que desterraron al pueblo de Judá, hasta el extremo de que nadie podía levantar la cabeza. O sea, el sojuzgar terrible de imperio sobre Israel. Estos herreros vienen a aterrorizar a esas naciones. Entonces están los imperios, tenían que surgir los 4 herreros a causar terror. Qué interesante que así lo anotan en estas versiones. Casi podríamos nosotros considerar ese aterrorizar a través del terrorismo. Aquí ya nos va dando una pista más el Señor, mire, con el terrorismo. ¿Quiénes? Los 4 herreros. Van a destruir y a desterrar las naciones que se levantaron contra Israel y desterraron su gente a tierras lejanas. Ok, entonces veamos nuevamente esta gráfica acerca de los signos, que nos va a ayudar a cerrar este resumen para poder avanzar a lo que hoy especialmente queremos desarrollar. Los 4 caballos de Apocalipsis 6 vendrían a tipificar los 4 herreros de Zacarías 1:21, que vendría a ser, en el caso de los caballos, el caballo de color blanco, el caballo de color rojo, el caballo de color negro y el caballo de color verde. Vamos a considerar la NTV en cuanto a la descripción de este caballo, porque estos caballos que vendrían a ser movimientos, que vendrían a representar también conquistas territoriales, impresionantemente se manifiestan a inicios del siglo XX, con lo que hemos estado explicando acerca de la rebelión árabe. Como consecuencia de ese desprendimiento que querían tener los pueblos árabes, diagonal musulmanes, del imperio otomano, un imperio que sojuzgó al Medio Oriente, parte del el sureste de Europa, buena parte de Asia y el noreste de África. Y que entonces ellos, los pueblos árabes, ya no querían estar bajo esa bota otomana y aprovecharon el problema, digamos, de la Primera Guerra Mundial, cuando Rusia era, especialmente en aquel tiempo, la llamada Unión Soviética, era la que venía quitándoles territorio, quitándoles territorio quitándole territorio al Imperio Otomano. Entonces, cuando vemos nosotros la rebelión árabe o la revolución árabe, nos encontramos que surge esta bandera. Impresionante, hermano. Porque entonces, cuando vemos la bandera que surgiría como un emblema, interesante, déjeme contarle que en la historia de por qué tomaron esos colores, se aduce, lo vamos a leer más adelante, a un poema de un musulmán. Pero hay 2 historias que al final confluyen en ese poema, al parecer. Una, que fue un británico el que leyó aquel poema, y como Inglaterra estaba interesada en que Rusia no siguiera tomando más territorio, negociaron con los pueblos árabes, que al tener ellos todavía sojuzgada una parte de lo que el Imperio Otomano estaba dejando de administrar, les iban a dar libertad a sus pueblos. Y entonces, según los historiadores, él es el que les propone que utilicen esta como su bandera. Por otro lado, está
que fue directamente un árabe el que también, inspirándose en aquel poema, levanta esta bandera. Ok, ya lo vamos a ver un poquito más al detalle, espero que sí logremos llegar hasta ahí. Bueno, pero regreso acá porque este es el resumen de los signos. Entonces nos encontramos acá con esta bandera árabe que literalmente año 1910 más o menos es levantada en la Revolución Árabe con los colores precisamente de los caballos del Apocalipsis. Ahora, vamos a ver los caballos de Zacarías 1:8. Aquellos que le decía también representaron movimientos de conquista. Todo esto relacionado con Israel. Entonces, en Zacarías 1:8 salen a cabalgar el caballo rojo, el caballo castaño y el caballo blanco. El caballo blanco vendría a representar, me parece a mí, Inglaterra en el año todavía 1900 como una de las potencias del mundo. Luego se consolidaría ya más como el llamado Reino Unido. Ya lo era, pero especialmente Inglaterra era la que más figuraba. El castaño vendría a representar todavía la fuerza europea, especialmente de los países que dan hacia el Mediterráneo, y en ese tiempo, siendo Francia todavía una potencia en el mundo. De hecho, cuando se reparte en el Medio Oriente, entre especialmente el Reino Unido, diagonal Inglaterra, lo hacen con Francia y un tanto todavía con Rusia, posterior o durante la Primera Guerra Mundial, posterior a la Primera Guerra Mundial. Pero Rusia pierde fuerza, por lo que platicamos también hace 8 días, porque cuando está Rusia, en ese tiempo la URSS, la Unión Soviética, en su apogeo, conquistando terrenos, tanto entrando hacia el este de Europa y bajando hacia el norte de Asia, es cuando se da una revolución interna, lo que se le llama la Rusia bolchevique, y entonces se fragmenta y debilita lo que venía siendo el imperio ruso. Ok. Luego tenemos dentro de los símbolos los 4 cuernos que describe Zacarías 1:19 y que vimos que representa también los imperios que describe el libro de Daniel. Especialmente me quisiera referir a Daniel 2:43. No vamos a leer el texto, pero sí recordará usted que en Daniel se habla de la cabeza como el imperio babilónico, el tronco como el imperio medo-persa, el área del vientre como el imperio griego, las piernas como el imperio romano. Pero aquí surge algo que yo quiero que note, por favor, algo que se ha planteado desde una perspectiva y que de ninguna manera, pues, ¿quién soy yo para desvirtuar? Sin embargo, me gustaría que consideremos otro ángulo del prisma, ¿verdad? De otra forma de ver la palabra, porque ha quedado un tanto, me parece a mí, cuando uno lee a los estudiosos y especialmente estos que le interesan, le entran al tema escatológico, porque se ha planteado, lo hemos platicado también, acerca de que los pies de la estatua, que tiene 10 dedos y que son en parte de barro y en parte de hierro, lo hemos visto generalmente como el resurgimiento del imperio romano, basándose en aquellas 10 naciones que conformaron al inicio la Unión Europea. Sin embargo, me gustaría, me permita tener otra consideración, porque cuando vemos el hierro en la palabra de escrito y nos vamos a ver la investigación de lo que representan el mundo árabe diagonal islámico,
nos encontramos que ellos se identifican mucho con la espada, obviamente de hierro. Entonces, interesantemente, cuando vemos aquellas naciones, me parece que también podríamos considerar desde esta perspectiva a los 10 países, o tal vez no países, es que realmente el mundo árabe, ellos es otra cosa muy diferente a lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Ellos tienen, Padre Santo, que Dios me ayude, tienen, por ejemplo, el deseo de constituir todos el mundo, un solo mundo árabe con un califa. Dentro de ellos hay todavía monarquías, hay emiratos, es un montón de términos, hermano, que para nosotros incluso no es muy común, y menos pues el conocer cómo ellos administran sus naciones. Entonces, tal vez sería mejor anotar no países, sino tal vez naciones. Si bien estos que vamos a ver están dentro de las Naciones Unidas, llamémosle así naciones. Amado, espero que me esté dando yo a entender y que usted tenga un poquito ahí fresco lo que hemos platicado anteriormente. Entonces, de la Revolución Árabe, ellos se desprenden del Imperio Otomano. Y entonces tiene que haber un acuerdo de paz, según lo describe 1 Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, en el mundo van a estar diciendo eso, pero Israel tiene que firmar un acuerdo de paz. ¿Entre quiénes? Entre los israelitas y los árabes diagonal musulmanes, sus enemigos de toda la vida. Esa es otra cosa, hermano amado, que en algún momento, no sé, pero en algún momento vamos a ver cómo es impresionante cómo se desprenden de Abraham tantos pueblos. Vamos a ver si me recuerdo. De Abraham con Sara, usted sabe que surge Isaac. Y ahí la promesa de Dios para la bendición en donde iban a ser benditas las naciones. En esa simiente Cristo, en esa línea genealógica. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, hasta llegar al Señor Jesucristo. Pero de Abraham, creo que sí, vamos a ver si no me meto en líos, hermano. Entonces tendríamos que considerar a Abraham si escribí bien, ¿verdad? Tendríamos que considerar con su esposa Sara. Y entonces de esta traería a Isaac. Y de Isaac vendría a darse Jacob y Esaú. Bien, entonces mis amados, esto que más adelante desarrollaremos, quisiera solo entonces mencionarlo así. De Abraham con Sara, recordémonos que vendría Isaac por un lado, que después tendría a sus hijos Jacob, que se convertiría en Israel, y de aquí sus 12 hijos, que se constituyen a su vez en las 12 tribus de Israel. Por otro lado, recuérdese que de Isaac se desprende también Esaú con sus respectivos hijos. Ok, dejémoslos aquí graficados. Pero ahora vemos que Abraham tuvo también un hijo con Agar, que vendría a ser Ismael. Estos nombres son utilizados en la historia y llaman a estos pueblos agarenos o ismaelitas. Eso es solo para que le sirva cuando usted lea historia y dice, sí, pues agareno, porque vienen de Agar,
la egipcia. Recuérdese usted que de Ismael, luego él tiene 12 hijos que se convierten en 12 tribus o pueblos. Y luego Abraham se vuelve a casar con Sétura, con quien tiene 6 hijos. Ahora, lo que yo quiero resaltar es que todos estos que están enmarcados acá se convierten prácticamente en enemigos de Israel y en su mayoría se van diseminando en lo que es toda la península arábiga, parte de África y llegando un tanto quizá hasta lo que es Mesopotamia. Recuérdese que Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos, es decir, de un área de Mesopotamia. Y aquí podríamos ver otros pueblos, porque entonces también estarían los hermanos de Abraham. El punto es este. Estos que usted mira acá, en este recuadro, en su mayoría profesan la religión islámica. Entonces vemos en el esquema en pantalla que los 4 caballos del Apocalipsis prácticamente están representados en aquella bandera original de la rebelión árabe, en sus 4 colores, como lo describe la palabra. La rebelión árabe venía desprendiéndose. Ya no querían estar bajo el Imperio Otomano y tampoco querían estar juzgados por lo que momentáneamente estaba dejando las naciones como mandatos británicos y o franceses. Aquí tenemos en pantalla el Imperio Otomano, pero ojo con esto. Vea por favor lo grande que fue el Imperio Otomano. En la parte norte, especialmente de África, un tanto hacia el sur de Asia, un poquitito ocupando lo que fue Mesopotamia y el Imperio Babilónico, subiendo a la parte de Asia y ocupando un tanto del este de Europa. Esto fue el Imperio Otomano, que ya lo explicamos la vez pasada. Pero que este imperio, en su, no sé si ahí puedo ocupar el término del todo, idiosincrasia, su religión, por ejemplo, era especialmente islámica. Y por otro lado, sus colores otra vez. Mire desde dónde se venían manejando aquellos colores que después se fundamentan o se plasman en las banderas de los países árabes. Porque entonces vimos en la exposición anterior cómo es notorio. Yo veo aquí el arco, aquí, que ya la vez pasada lo explicamos. Espero que se esté viendo en pantalla. Vamos a cambiar de color, tal vez este. Vemos también la espada, vemos la balanza. Vemos los colores otra vez, el verde, el blanco, el rojo y el amarillento. Vemos también las flechas que están por aquí. Aquí hay un par de flechas. Y cuando nos vamos a ver el asunto de la bandera, aquí está lo que le mencionaba hace un momentito. Esta fue utilizada como símbolo por primera vez en la revuelta árabe de 1916. Y la historia dice que durante una reunión del Club de Literatura Árabe en Estambul en 1909, se decidió tomar como emblema del mismo una bandera con 4 líneas proporcionales horizontales de color negro, verde, blanco, rojo y rojo cada una. Estos colores los adoptaron ellos de un poema de Safi al-Din al-Ili, en el que dice, fíjese cómo ese poema, si no mal recuerdo, es del año más o menos 1400, me parece, dice, ¿por qué los colores? Dicen ellos, el blanco es de nuestros hechos, el negro nuestras batallas, el verde nuestros campos, pero póngale atención a esto, mire, el rojo nuestras espadas. Por eso es que a mí me parece que aquellos herreros
4, por cierto, que describe Zacarías, vendrían a representar estos pueblos árabes, tipificados en los 4 colores: rojo, negro, verde y blanco. Ahora, de esta bandera, entonces vamos a ver más adelante cómo se van modificando sin dejar la sustancia de sus colores, pero van modificando, digamos, para izar sus banderas los países que surgirían posterior a la Primera Guerra Mundial y la Revolución Árabe. De ahí va a surgir Siria, Líbano, Irak, Arabia Saudita, Qatar, Sudán. Ya los vamos a leer mejor porque me faltan 4, hermano. Entonces, aquí está. El mandato de la Sociedad de las Naciones creó los mandatos de dominio francés de Siria y Líbano. Entonces aquí, ojo con esto, por favor, mi hermano, porque esto para mí es muy importante en la consideración de cómo el último imperio que vendría a concentrar a esos 10 dedos, representados en esos 10 dedos de la estatua, a mí me parece que serían aquellos que estaban ahí metidos, pero que después se desprenderían, que vendría a ser Siria 1, Líbano 2, el mandato británico de Mesopotamia, más tarde Irak 3, y el mandato británico de Palestina. Ojo con esto, vamos a considerar a Palestina, aunque este es un ¿cómo es que le llaman? Una protorrepública, ya vamos a ver el término que le dan cuando está en formación un país, pero consideremos ahorita entonces Palestina. De hecho ya la admitieron en Naciones Unidas bajo ese término. Entonces tenemos 4. Más tarde Palestina y el imperio de Transjordania, que más tarde vendría a ser el reino hachemita de Jordania. 5. Los territorios del Imperio Otomano en la península de Arabia se convirtieron en el reino de Hiyaz, el cual fue anexado por el Emirato de Nejd, conformado al moderno reino de Arabia Saudita. 6, aquí está Arabia Saudita, mire. Del que surgiría el reino de Yemen. 7. Mientras tanto, de los territorios por las orillas occidentales del Golfo Pérsico, Al-Asa y Katif fueron anexados por Arabia Saudita y Kuwait. 8. Bahrein y Qatar. 9 y 10. Mire, espero estarme dando a entender. Entonces, se da la revolución árabe, se desprenden del imperio otomano, deja de ser. Y entonces aquel imperio, de lo que quedaba, surgen estas 10 naciones, 10 pueblos. Dice, se quedaron como protectorados británicos, los que luego se convirtieron en las monarquías del Golfo. Por eso le decía que hay muchos términos que para nosotros no son muy familiares: monarquías, califatos, hijos, un montón de cosas, hermano, que, bueno, sería bonito aprenderlo, ¿verdad? Ok. Entonces aquí voy aterrizando y, híjole, me tengo que apurar. Entonces vemos los 4 colores notorios: el blanco, el rojo, el negro y el verde o verduzco, ¿verdad? Ahora echémosle un vistazo a las banderas que surgen de aquella bandera de sus 4 colores, de los 4 caballos del Apocalipsis. Por ejemplo, dentro de los que estaban sojuzgados por el Imperio Otomano también estaba Egipto, un país de tanto año de historia, sin embargo que pues también sometido, ¿verdad?, bajo aquel imperio. Mire usted cómo Egipto en su bandera, por ejemplo, acá tenemos un dato, un registro del año 1831 a 1914, rojo, con el símbolo musulmán. Luego lo cambian a verde, siempre con el símbolo musulmán. Luego, ya en 1952, adoptan los colores, el color negro y siempre el símbolo musulmán. Cambian después a los colores, con los mismos colores, solo le cambian un tanto la forma con estrellas,
y luego la bandera de Egipto hasta 1984, en donde le ponen algún otro tipo de escudo, pero el punto es, notemos por favor cómo se mantiene en la historia aquellos colores que se tipifican en los 4 caballos del Apocalipsis. Ahora miremos la bandera y símbolos del movimiento terrorista Hamas. Aquí está, es un protoestado palestino a la fecha. Y se le llama protoestado cuando está, todavía no es reconocida como una nación como tal, pero que está en proceso. Interesante, no sé si fue en el 2011 o hace más tiempo cercano a nuestros días, cuando Naciones Unidas ya reconoció dentro de las Naciones Unidas a Palestina, aunque no tienen literalmente una tierra dada, sino sigue siempre en cierta disputa la Franja de Gaza y lo que es llamado ahorita a Cisjordania. Esa parte que incluso ahorita había dicho Israel que se la iba a anexar y que pues algo los detuvo, ¿verdad? Tremendo. Bueno, el punto es que cuando vemos otra vez las banderas, esta bandera de Palestina, nos encontramos nuevamente con ese color verde. Mire usted uno de sus emblemas, esa águila, ahí la bandera de los cuatro colores de los caballos de Apocalipsis, ¿verdad? Y vemos también otro emblema del Hamas, otro escudo de armas, también con espadas. Ok, la bandera de Arabia Saudita. Esa me pareció interesante platicar un poquitito de la historia de por qué tiene esta forma, y es que hay una inscripción. Esto que usted mira ahí en pantalla, se le voy a leer qué significa. La bandera de Arabia Saudita fue adoptada con su forma actual el 15 de marzo de 1973, aunque se usa desde 1932. Es de color verde y en el centro se muestra una inscripción en árabe con escritura tulut de la shahada o profesión de fe, uno de los 5 pilares del Islam, que dice, oiga esto, lo que está aquí es lo que en español significa esto, mire. No hay más Dios que Alá, Mahoma es su profeta. Eso es lo que dice la bandera árabe, saudí. Y tiene aquí la espada. Mire qué repetitivo. Bajo esta inscripción hay una espada en disposición horizontal subrayando el texto. El color verde de la bandera es el color tradicional del Islam y se cree que proviene del color de la capa usada por el profeta Mahoma. Eso es lo que se cree. ¿Por qué el color verde dentro de sus banderas? Recuérdese usted que en el libro santo de los musulmanes, ellos no solo toman, no sé si recuerdan ustedes cómo es que se llama el libro santo de los musulmanes. El Corán, muchas gracias. En el Corán ellos no solo tienen una situación fundamental religiosa, sino que para los musulmanes, en su mayoría, los países con religión islámica, es le diríamos nosotros, su constitución política. O sea, es por decirlo así, es su Biblia, lo que para nosotros es la Biblia, pero también es su constitución política, se rigen con eso. Y en su constitución literalmente dice que cuando un pueblo no se somete bajo las leyes del Corán, lo que tienen que hacer es acabar con ellos. Así, no hay más. Y dice cómo matarlos. Dice que es decapitando. Eso está en el Corán. Eso, pues podríamos citar las referencias en otro momento. Pero entonces, ahora también entendemos por qué todos estos países, recuerda usted que cuando está Gedeón, él tiene una batalla y dice
que él iba a batallar y agarrar los signos que llevaban, y describe el libro de los jueces que llevaban símbolos de luna creciente. Estamos hablando que ya el culto al dios de la luna no empezó con Mahoma. Mahoma es más o menos del año 400, 500 después del Señor Jesucristo, pero que era un culto que se daba entonces al dios de la luna. Y que este dios de la luna es a quien adoran en su mayoría los pueblos árabes. Ni modo, ¿cuándo van a querer a Israel si no conocen al Dios verdadero? Y ellos dicen que ellos son la genuina descendencia de Abraham, pero el Dios verdadero nos deja ver en la palabra que no es así. La verdadera raza establecida por Dios, aleluya, y que ahí estamos nosotros, es en Cristo Jesús, nuestro Salvador, que vendría a través de esta línea, de este árbol genealógico. Ok, yo voy a avanzar, hermano, para no ser gravoso, especialmente porque es mucha información de historia. La bandera de Arabia Saudita, ay, hermano, aquí también hay cosas muy interesantes. Acá nos cuenta como en Arabia Saudita fue o es a la fecha donde está la Meca, donde está una de las ciudades más importantes del culto islámico. Entonces dice la historia de la bandera de ellos, le voy a leer solo una parte, dice la bandera los estados predecesores a la actual Arabia Saudita fueron el Nejd y el Hiyaz. La bandera del Nejd fue en la que se basaron en gran medida para crear la bandera del reino saudita. La bandera del Hiyaz sirvió de inspiración para las banderas de Jordania, Sudán o Palestina. La media luna, ojo con esto, está presente en las banderas sauditas desde 1744 aproximadamente. Dice, desde 1902 hasta 1921 fueron añadidas a la bandera diferentes lemas árabes. Uno de los principales oponentes a la dinastía saudita fue la familia Al-Rashid, afianzada en el norte de la península arábica hasta que fueron derrocados en 1921. Ok, entonces vea por favor nuevamente, mi amado hermano, cómo los colores, ¿verdad?, de los signos del Apocalipsis se venían trabajando, y los símbolos. En este caso de la bandera de Arabia Saudita, incluso hasta nosotros lo usamos como un dicharacho, ¿verdad? Cuando uno dice la Meca, como quien dice el centro de algo, pero aquí literalmente la Meca es la ciudad, una de las 2 ciudades más importantes de adoración del culto a la luna. Ok, la bandera de, permítame, perdón, a ver, ¿qué pasó aquí? Sí, estamos bien, esto creo que ya se lo habíamos compartido. Y mire la bandera de Jordania ahora. A esta solo le agregaron una estrella, a la bandera de Siria le pusieron el verde en forma de estrellas. La bandera de Irak, aquí le quiero leer algo, dice: en el centro de la banda blanca se encuentra una inscripción en caligrafía cúfica y color verde de la frase Allahu Akbar, que significa Alá es el más grande. Eso es lo que significa lo que tiene ahí en verde la bandera de Irak. Esta es la bandera de Hezbolá. Hezbolá es otro grupo terrorista que está instalado en el sur este del Líbano, desde donde constantemente atacan a Israel, más o menos aquí. Si pudiéramos enfocar el mapa, aquí está Israel, hacia acá vendría a estar todo lo grandísimo de la península arábiga. Hacia acá tendríamos la península del Sinaí, Egipto, etcétera. Se lo comento porque vamos a ver en la historia, en la profecía bíblica,
cómo los pueblos de acá, 10, de los 10 pueblos, se tenían que posicionar para que se cumpliera la profecía del Salmo 83. Pero volviendo ¿por qué le puse a Hezbolá? Porque aquí arriba está el Líbano, y desde aquí Hezbolá, instalados como un grupo terrorista, constantemente están atacando al pueblo de Israel. Pero mire nuevamente su bandera y los colores. Ahora, aquí entro en la parte final del tema. ¿Por qué dirá alguien, ay, pero ¿por qué nos habla tanto de eso de historia y que los otomanos y que los rusos y los califas? ¿Sabe por qué? Porque esto que le he platicado en estas sesiones, el imperio babilónico, medo-persa, Grecia, Roma, otomano, es porque se dio en siglos. Pero a partir de 1900 como que se hubiera entrado a un aceleramiento impresionante de la parte final de la historia de la humanidad y especialmente de la iglesia. ¿Por qué? Porque había una profecía dada en el Salmo 83:3. Le voy a leer. Hacen planes contra tu pueblo amado, con intenciones de hacerle daño. Han dicho, venid y destruyámoslos como nación. Está hablando de Israel, para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Entonces, esta profecía no se podía cumplir sino hasta después del año 1948. ¿Por qué? Porque todos los siglos anteriores Israel no existía como nación. Entonces, si aquí dice que se iban a confabular, en otras versiones dicen muerte a Israel, y eso es lo que dicen los califas, los dirigentes de las naciones árabes. Entonces se tenía que constituir Israel como nación, pero además tenían que constituirse como nación también los pueblos que describiría el Salmo 83. Ahí mismo dice el verso 5. Como un solo hombre se confabulan, han hecho un pacto contra ti. El pacto que le dije de toda esta gente, mire. Los campos de Edom y de Ismael. Aquí está Ismael. Edom, Esaú. Es el otro nombre que la Biblia le da a Esaú. Los de Moab y de Agar. Los de Moab, si estoy bien ubicado, ya lo vamos a ver en breve, son parte de lo que hoy por hoy se les llama palestinos, especialmente los que vienen a ser los grupos terroristas, Hamas y el otro Hezbolá. Y de Agar, estos ismaelitas y sus 12 tribus. Gebal, Amón y Amalek, los de Filistea y los habitantes de Tiro. Hasta Asiria se les ha unido, ha apoyado a los descendientes de Lot. Ok, entonces para poder explicarme con esta profecía, quisiera verlo con usted gráficamente, porque entonces aquellos pueblos descritos en el Salmo 83, le decía, se tendrían entonces que, uno, que Israel surgiera ya como nación, porque es lo que decía el Salmo. Destruyamos la nación de Israel y borremos su nombre sobre la tierra. Y están los nombres de esas otras naciones islámicas. Vendría a estar Edom, que serían los palestinos ubicados al sur de Jordania. Vendría a estar también los ismaelitas ubicados especialmente en Arabia Saudita. Es importante recordar que toda esta área que nosotros vemos acá, todo esto de aquí, recuerde, a ver, cómo me gustaría poder tenerlo acá conmigo y preguntarle cómo se llamaba el imperio que concentraba toda esta parte. Usted me tendría que responder el imperio otomano, hermano pastor. Bueno, ok, entonces, ¿tenía que dejar de ser aquel imperio?
Tenían que surgir la revolución árabe para que se pudieran constituir países. Arabia Saudita, Jordania. Ahí mismo en Jordania está descrito como los de Moab, que vienen a ser los mismos palestinos ubicados en el centro de Jordania. Los descendientes de Agar. Recuerde usted que Agar era egipcia. Estamos hablando de Egipto. Gebal vendría a ser Hezbolá al norte del Líbano. Amón, que vendrían a ser los palestinos en el norte de Jordania. Amalek, que vendrían a ser también pueblos árabes ubicados en la península del Sinaí especialmente. Y Filistea, que vendría a ser el grupo, es un grupo terrorista, Hamas, en la franja de Gaza. Quizás, sí, bueno, usted lo tiene en pantalla, ¿verdad? Pero lo que pasa que estos de Hamas, quiero contarle que ellos no solo son un pueblo terrorista, sino que además son una agrupación política en este pedacitito que usted tiene ahí en pantalla o puede ver acá, que se llama la Franja de Gaza. Entonces, se da cuenta en el mapa cómo todos estos pueblos descritos en el Salmo 83 tenían que constituirse. Ahora, hay algo muy interesante, perdón, se me olvidó mencionarle también que decía Asiria, y estos vendrían a ser los descendientes de Lot, ubicados en Siria y el norte de Irak. Aquí está Irak, mire. Entonces, todos estos pueblos de acá son enemigos, pero de años, de siglos de Israel. Ahora, en el Salmo 83, verso 9, dice: trátalos como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el torrente Cisón. Quisiera que me permita dejar planteado otro postulado. Y es que, permítame, ok, algo pasó aquí. Dice el salmista: trátalos como a Madián, Sísara y a Javín. Cuando usted va a investigar, estos tres nombres representan guerras que Israel tuvo contra estos enemigos. 3 guerras. A mí me parece que esto proféticamente estaba hablando de las 3 guerras, si podríamos decirlo de esta forma, más importantes que Israel tendría contra los pueblos que ya describimos ahí mismo en el Salmo y que los ubicamos en el mapa. Dice: trátalos como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el torrente Cisón, que fueron destruidos en Endor, oiga, que quedaron como estiércol para la tierra. La Biblia dice que los pueblos que maltrataron a Israel van a ser destruidos por Dios. Entonces, nuestro apóstol Sergio ha mencionado también que cuando se pase al milenio, van a pasar todavía algunas naciones, pero especialmente las que bendijimos a Israel. Pero las naciones que fueron malos, que golpearon a Israel, van a ser destruidos. Entonces, lo que yo le mencionaba y que le quería mostrar acá, entonces, me parece a mí, esto solo es un postulado, esto que pide el salmista, que los tratara como a Madián, Sísara y Javín, está representando guerras de Israel, que yo creería vendría a ser la guerra de los de independencia, llamada también Guerra Árabe-Israelí. Esta fue en el año de 1948. La Guerra de los 6 días de 1967, eso es apasionante, hermano. No vamos y lo platicamos en algún tema, pero sería bueno que usted le echara una leidita, una refrescada también esta parte histórica, porque usted mira cómo prácticamente fue David contra Goliat.
y Dios le dio la victoria siempre a Israel, y la guerra de Yom Kippur en 1973. Ahora, yo quiero ir aquí ya cerrando. Dice el Salmo 121:4: jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. Esa es una promesa. Israel no va a poder ser destruido. Que los han lastimado, han matado a muchos judíos, los han perseguido, sí. Eso es porque Dios permitió ese castigo debido a que le dieron la espalda a Dios. Cuando vino el Señor Jesucristo, no lo reconocieron, pero lo van a reconocer. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora de Israel. O sea, haya como haya sido, Dios siempre ha vuelto por Israel. Y dice algo más: de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Aquí había otra promesa para Israel. Si usted medita, no sé si lo conozca, pero los que salimos especialmente de esa religión llamada católica, recordará usted que hay una cosa muy emblemática, y es es un sol. Ese es un símbolo que ponen sobre una cosa que le llaman el sagrario. Ese no es Cristo el representado realmente. Ese es el sol naciente, pero de las religiones paganas. Ahora, ¿por qué lo relaciono con lo que decía el Salmo 121:6? Porque cuando usted investiga, año 1480 aproximadamente, cuando se da la llamada Santa Inquisición Católica, una de las razones, si no es que la primera razón por lo cual los reyes católicos la impusieron, recuérdese usted que en ese momento el papado, conjuntamente con los políticos de aquellas potencias, en este caso como España era potencia en ese momento, gobernaban el mundo. Entonces se inventan la Santa Inquisición porque era demasiado el poderío económico que los judíos habían adquirido en España. Ahí es en donde se da una persecución terrible de judíos en España. Y de ahí que se da una, digámosle, colonización, pero realmente ellos no vinieron como para conquistar América en el caso de los judíos, sino que ellos salieron huyendo de España porque la Iglesia Católica los estaba persiguiendo, dado por una orden de los reyes católicos de España, porque se habían multiplicado demasiado y tenían mucho poder económico. Entonces ellos salen y se cumple lo que Dios había dicho, que iban a ser dispersos en el mundo. Entonces yo creo que de día el sol no te hará daño. Esto, la persecución que tuvieron en el tiempo de la Inquisición. Y por otro lado, ni la luna de noche. El símbolo del Islam es en gran manera la luna. Entonces, cuando Dios le da esta promesa a Israel, mis amados hermanos, es porque Israel es su pueblo. Entonces, me preguntaba mi esposa, me decía, mira, pero ellos no lo entienden, me decía, porque le hablé un poquitito de esto. Pero ellos no lo entienden, me decía, no, porque no han nacido de nuevo, sus ojos están vedados, ellos no pueden entenderlo. Sin embargo, nosotros sí, por la gracia de Dios, como somos hijos del gran rey, lo entendemos, y por eso en el nombre de Jesús bendecimos Israel. Yo quisiera hacer en esta oportunidad una oración, pero ¿sabe qué quisiera? Invitarle que allá desde casa hagamos una oración para bendecir Israel. ¿Por qué? Porque es un mandato bíblico. Así dijo Dios. Y además, al que bendiga a Israel, Dios lo va a bendecir. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de aprender más de tu palabra. Venimos, Señor, en el nombre de Jesús, bendiciendo, Señor, al pueblo de Israel. Desde aquí, Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos
aquella nación. Rogamos, Señor, que tengas misericordia de ellos, que haya una expansión evangelística, Señor, que haya ministros tuyos, Padre, dándoles a conocer, Señor, el plan de salvación en Cristo Jesús. Te rogamos por ellos, te rogamos por la paz de Israel, que tengas misericordia de ellos y que asimismo, Señor, por causa de tu palabra, también nosotros, papito lindo, como cristianos y que en nuestro caso somos, Señor, guatemaltecos, te rogamos que bendigas Guatemala, que no tomes en cuenta los errores que hayan cometido nuestras autoridades cuando se han puesto en contra de Israel, sino solamente te acuerdes, amado Dios, de esos momentos cuando nuestra nación bendice a ese pueblo tuyo. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Bendigo a tu pueblo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Los espero el próximo lunes, si Dios lo permite y si aún no ha venido por nosotros. Amén. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la